Buenos días, buenos días. Feliz inicio de semana a todos, a todas, en el nombre de Jesús. Hoy estamos celebrando a San Juan Fischer, cardenal y mártir, en el año 1535. San Juan Fischer, bendiciones a todos en Inglaterra, bendiciones a todos los que ese nombre llevan. Juan, bendiciones a todos los que hoy es día de sus cumpleaños y que por consiguiente no llevan ese nombre. Bendiciones en este inicio de semana, inicio y bendición en el Señor. Dios los bendiga abundantemente. Escuchamos esta alabanza en este inicio de semana. Buenos días, bendiciones a todos, a todas, en esta mañana de lunes, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. San Juan Fischer, cardenal y mártir, en el año 1535, este santo mártir nació en Berreley, Inglaterra, en el año 1469. Su padre murió cuando Juan era todavía muy niño y a los 14 años ya era el más sobresaliente entre sus compañeros estudiantes, y a los 20 fue nombrado profesor del Colegio San Miguel. Se doctoró con gran brillo en la famosa Universidad de Cambridge, y a los 22 años obtuvo ser dispensado de la falta de edad y fue ordenado sacerdote. Poco después recibió el nombramiento de vicecanciller y vicerrector de la gran universidad. Margarita, la madre del rey, al quedar viuda por tercera vez, desilusionada de la vida, de intrigas del mundo, dispuso dedicarse a la vida espiritual e impresionada por la santidad y sabiduría de Tomás, lo eligió como su director espiritual. Guiada por el santo, distribuyó su fortuna en ayudar a instituciones benéficas, y a la que más ayudaba le concedió fue a la Universidad de Cambridge. San Juan Fischer recordaba después con emoción que cuando él empezó a ser director espiritual de la Madre del Rey, la universidad tenía pocas cátedras o ramas de enseñanza, que luego se pusieron nuevas y muy modernas facultades de estudio,
que la biblioteca de la universidad solo tenía 300 libros y que luego le consiguieron millares de ejemplares para el estudio de la universitario. Juan fue elegido canciller de la universidad y este cargo lo obtuvo hasta la muerte. Era un verdadero sabio y un gran benefactor. En el año 1504 fue elegido nuestro santo como obispo de Rochester, cuando solo tenía 35 años, y él, como hacía con todos los cargos que le confiaban, se dedicó a ese oficio con todas las fuerzas de su recia personalidad, y con un entusiasmo no muy frecuente de su época se dedicó a visitar todas y cada una de las parroquias para observar si cada uno estaba cumpliendo con su deber y a animar a los no muy entusiastas. A los sacerdotes los insistía en la gravedad responsabilidad que al cumplir muy exactamente sus deberes sacerdotales, iba personalmente a visitar las chozas de los más pobres, distribuía limosna con enorme generosidad y en su casa siempre las puertas estaban abiertas para recibir a visitantes peregrinos necesitados. Y aunque parezca imposible, además de todos los demás trabajos, dedicaba horas y horas al estudio y a escribir libros, y se hicieron famosos sus discursos fúnebres a la muerte del rey Enrique VII y en el funeral de la reina Margarita. Aunque era obispo y además canciller de la universidad, llevaba una vida tan austera como la de un monje. No dormía más de 6 horas, hacía fuertes penitencias. En su mesa tenía frente a una calavera para recordar que también a él le llegaría la muerte, y a la hora de tener que darle cuentas a Dios de todo su comportamiento. Decía que su deporte favorito era leer. Sus horas eran para comprar nuevos libros, que después de leídos los obsequiaba a la biblioteca de la universidad. Cuando le ofrecían una diócesis que producía más en dinero, respondía: no cambio a esta esposa pobre pero amable y muy fiel por la viuda más rica que exista. Cuando Lutero empezó a difundir los errores de los protestantes, el obispo Fischer fue elegido para atacar tan fatales errores y escribió cuatro voluminosos libros para combatir los errores de luteranos, y esto lo hizo famoso. El embajador de España llegó a afirmar que el obispo Juan era el prelado más santo del país en ese tiempo, y el rey de Inglaterra exclamó: ningún otro reino tiene actualmente un obispo tan sabio y tan santo como Juan Fischer. En un sínodo o reunión de todos los cleros de Inglaterra, el obispo Fischer protestó fuertemente contra la mundanidad de algunos eclesiásticos y de la vanidad de aquellos que los que buscaban eran altos puestos y no la verdadera santidad. Criticaban fuertemente los defectos que era necesario corregir, pero él personalmente daba muy buenos ejemplos de vida santa. Cuando el rey Enrique XVII dispuso divorciarse de la legítima esposa y casarse con su concubina Ana Bolena, el obispo Juan Fischer fue el primero en oponerse a semejante escándalo, y aunque muchos altos personajes, por conservar la amistad del rey, declararon que ese divorcio sí se podía hacer, en cambio Juan, aún con peligro de perder sus cargos y ser condenado a muerte, declaró públicamente que ese matrimonio católico es indisoluble, y que el divorcio no es posible para un matrimonio católico que no sea nulo. Muchos le decían que la gran mayoría de los altos empleados oficiales aprobaban el divorcio del rey, y él les respondía: ellos tienen que cumplir lo que les diga su propia conciencia.
Yo para salvarme estoy obligado a obedecer lo que mi conciencia me dice y ella me afirma que este divorcio no lo puede aprobar. El terrible rey Enrique VIII se declaró jefe supremo de la Iglesia en Inglaterra en reemplazo del sumo pontífice y todos los que deseaban conservar sus altos puestos en el gobierno y en la Iglesia lo apoyaron. Pero Juan Fischer declaró que esto era absolutamente equivocado y en pleno parlamento exclamó: ¿querer reemplazar al Papa de Roma por el rey de Inglaterra como jefe de nuestra religión es como gritarle un muere a la Iglesia Católica? Las amenazas de los enemigos empezaron a llegar sobre él. 2 veces le llevaron a la cárcel, otras veces trataron de envenenarlo. Una bala pasó sobre sus hombros mientras leía en sus escritorios. Le inventaron toda clase de calumnias. Como no lograron dejar de proclamar sus creencias católicas, lo encerraron en el terribilísima Torre de Londres. Tenía 66 años, pero los muchos sufrimientos y su ayuno y su excesivo trabajo lo hacían parecer como de 80. Un testigo decía: su cuerpo es tan débil que casi no es capaz de soportar el peso de sus vestidos, pero su espíritu sigue fuerte e invencible. La gente se admiraba de que hubiera podido resistir 10 meses de prisión en esa torre, en esa horrenda torre. Estando en prisión recibió al sumo pontífice el nombramiento de cardenal. El impío rey exclamó: le mandaron el sombrero de cardenal para no poder ponérselo, pero yo le mandaré que le corten la cabeza. Y así fue. El 17 de junio del año 1535 le llevaron la sentencia de muerte. El rey Enrique VIII mandaba matarlo para no aceptar el divorcio y no aceptar que el rey reemplazara al Papa en el gobierno de la Iglesia Católica. Unos días después del amanecer llegaron los guardias a llevarlo al sitio donde debía morir. Llevan en sus manos el Nuevo Testamento. Abre donde primero salga y lee esa frase: la vida eterna consiste en conocerte a ti, Padre Dios, y a tu enviado Jesucristo. Padre, yo te he glorificado en la tierra y he cumplido tareas que tú, lleno de ánimo y de consuelo, me has confiado. Esta lectura le llenó de ánimo y de consuelo. Al llegar al sitio donde le iban a cortar la cabeza, el venerable anciano se dirigió a la multitud y le dijo a todos: que muera por defender la Santa Iglesia Católica fundada por Jesucristo. Pide a los verdugos que le cedan ese minuto para recitar el himno Te Deum. En acción de gracias, al decir la última frase: en ti, Señor, espero no sea yo confundido eternamente, inclina su cabeza, el cual es cortada por el hachazo de los verdugos de un rey impuro. Dios nos conceda por medio de mártir San Juan Fischer el gran valor para defender y practicar nuestra santa religión hasta el último momento de nuestra vida. Bueno, pues hoy estamos celebrando a este santo varón, San Juan Fischer, en el año 1535 en Inglaterra. Dios los bendiga a todos, a todas en esta mañana del lunes 20 de junio. Vamos al Evangelio del día a pedirle al Señor su presencia y su gracia. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no juzguen y no serán juzgados, porque así como juzgan, lo juzgarán, y con la medida con que midan, los medirán. ¿Por qué miras la paja del ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que tienes en el tuyo? ¿Con qué cara le dices a tu hermano: déjame quitarte la paja que llevas en el ojo?
Cuando tú llevas una viga en el tuyo, hipócrita, sácate primero la viga que tienes en el ojo y luego podrás ver bien para sacarle a tu hermano la paja que llevas en el tuyo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy nos habla el Señor sobre esta situación del espíritu de la corrección. Muchos de nosotros alcanzamos a ver el pecado enfrente, nunca lo vemos aquí dentro. Muchos de nosotros comenzamos a corregir lo que vemos de nuestros ojos en adelante. Nunca vemos lo que debemos de corregir de nuestros ojos hacia adentro. Y por eso cuando nosotros escuchamos esta parte del Evangelio que Jesús le dice a sus discípulos, porque realmente sus discípulos están corrigiendo a la gente, pero realmente tenemos que ver que tenemos que corregirnos primero nosotros. Ya escuchamos a San Juan Fischer, que cuando fue obispo les invitaba a todos aquellos eclesiásticos que tenían una vida deshonesta, que nada más buscaban aspirar puestos y cargos, y que de esa forma nos está hablando el Evangelio también a sus discípulos. Y al hablar de sus discípulos nos habla claramente de esa situación. No juzgues y no serás juzgado, porque con la medida con la que midas serás medido. Entonces hoy el Señor nos está invitando a tener ese espíritu de primero tener ese discernimiento en la humildad y en la paciencia. Que el Señor te va a dar la palabra el día de mañana, te lo dirá así. Cuando veas a un hermano que peca, esos pecados que no llevan a la muerte, pues no hay problema. Pero si lleva a la muerte su pecado, pues amonéstalo a solas. ¿Qué significa a solas? Significa la prudencia, significa en la paciencia, significa en la humildad. Y por eso mismo, cuando nosotros estamos en una manera pública, a veces nuestra soberbia no aguanta y hablamos fuerte, insultamos grande, sucio, la manera de cómo nosotros podemos dirigir nuestro poder a aquella persona que pues ofendimos o nos ofendió. Y de esa forma el Señor nos está invitando a ver que no debemos de tener ese poder, porque la gracia del amor de Dios es una comunión permanente, una interrelación, una cercanía de uno para con otro. Por eso dice el Señor aquí, porque miras la paja del ojo de tu hermano y no primero la basura que llevas en tu ojo. Pues cuando Jesús matiza la basura que lleva en el ojo de tu hermano, matiza cualquier corrección que tú quieras hacerla, cualquier corrección que tú quieras amonestarlo, exhortarlo o encaminarlo. Y ahí está diciéndonos el Señor que tengamos mucho cuidado, porque pues llevamos una situación de querer corregir a los demás cuando tienes una actitud y una conducta que no es grata a la mirada de Dios. Como decimos constantemente, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces aquí el Señor a los discípulos está llevando a cabo esta bendición. ¿Con qué cara le dices a tu hermano, déjame quitarte la paja que llevas en tu ojo? Cuando tú llevas una viga en el tuyo, hipócrita, sácate primero la basura, la viga que llevas en el ojo, y luego podrás ver bien para sacarle a tu hermano la paja que lleva en el suyo. Bueno, pues entonces hoy nos está diciendo el Señor que no está mal que lo corrijas, sino la forma y la manera que a veces te ensañas, la forma y la manera que a veces te alteras, y violentamente tus palabras son flechas puntiagudas, tus palabras son flechas hirientes. Ten cuidado, porque el Señor nos está invitando a tener esa situación de que nosotros vayamos corrigiéndonos primero para poder ver. Y si eres atento,
date cuenta que siempre vamos a querer corregir el pecado ajeno. Nunca corregimos el pecado personal. Comencemos a corregir esa situación equivocada que llevamos en nuestra vida y que constantemente tenemos una presencia de creer ser justo siempre, porque yo sí rezo, porque yo sí cumplo, porque yo sí fui ayer a misa. Entonces creemos que no somos pecadores, pero realmente siempre lo somos, porque desde que estamos en esta carne es el pecado que nos acompaña. Bueno, pues mírate lo que dice el misal de hoy. Dice, con qué cierta facilidad pasamos de la percepción momentánea al juicio definitivo. De lo que vemos del pasado a afirmar algo como si hubiéramos sido testigos directos. Cuando esto se relaciona con los comportamientos de las personas, adquiere una seriedad de la que muchos ni siquiera somos conscientes. Los juicios apresurados se retribuyen a personas y se dañan comunidades enteras. Lo mismo que con afirmaciones malintencionadas. Es cierto que no podemos evitar hacer juicios, más aún en una capacidad que Dios nos ha dado. Sin embargo, si tomamos en cuenta que en Mateo hay cierto juicio que solo corresponde a Dios, entonces podríamos deducir que cuando Jesús pide a los discípulos no juzgues, le está encargando que no lo hagan de manera definitiva, mucho menos superficial, como si ellos pudieran ocupar siquiera un instante el lugar que exclusivamente le corresponde a Dios, o como si se adjudicaran el derecho de juzgar indiscriminadamente y de manera arrogante a los demás. Asimismo, el maestro propone la autocrítica como un segundo principio para que el juicio sea adecuado, pues es indispensable observarse a sí mismo como autenticidad para poder ver a los demás con honestidad y hasta con misericordia. Bueno, pues hoy el Señor nos habla sobre este tema de la autocrítica. Es bueno como lo menciona esta breve reflexión sobre el tema del día de hoy. Así que hermana, hermano, estamos iniciando la semana, es un nuevo día, es un día para estrenar, un día para vivirlo y un día para amar. Así que lo que ayer haya pasado, como haya pasado, con quien haya pasado, ya no existe. No pierdas el día de hoy con el quererlo valorar de lo del ayer. No, ayer ya pasó. Y hoy el Señor nos invita a vivirlo con intensa presencia de su amor y de su bendición. Feliz lunes para todos desde la parroquia de Cristo Rey Nuestra Señora del Carmen en Fonaví, Buenavista, en la diócesis de Veracruz Puerto, en la bendición de nuestro obispo Carlos Briceño Ars, que hoy cumple 16 años de ser obispo en las diferentes diócesis, y hoy está con nosotros aquí en Veracruz. Bendiciones a nuestro obispo y a cada uno de los que hoy cumplen años, bendiciones. Desde esta parroquia, bendecido seas. Te espero al rato en la celebración, en el nombre de Jesús. Buen día.